¿Qué tal? Bienvenidos a Yaniot PM. Esta vez vamos a hablar de la situación de orden público en Colombia, porque el paro nacional en este país, que comenzó como una voz de protesta contra la reforma tributaria del gobierno actual, ya completa más de una semana y sigue tornándose violenta, incluso después de que el propio presidente retirara ese proyecto de ley, esa reforma. Imágenes de fuerza excesiva de la policía disparando contra la población civil y de manifestantes quemando estaciones de policía y comercios han llenado las redes sociales en los últimos días. Cifras oficiales hablan de al menos 24 muertos y más de 800 heridos en el país, pero otras organizaciones dicen que estas cifras, estos números se quedan cortos y denuncian desapariciones, incluso abusos sexuales y violaciones de derechos humanos por parte de los uniformados. ¿Por qué siguen las protestas, incluso luego de caerse esta reforma tributaria? ¿Qué están haciendo los líderes del país para impedir este caos? Bueno, voy a conversar con Jorge Iván Ospina, él es el alcalde de Cali, la ciudad más afectada en Colombia por estas protestas, y más adelante me acompañará Marta Rocío Alfonso, ella es la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de FECODE, el sindicato de profesores. Así que le vamos a dar la bienvenida al alcalde Ospina desde la ciudad de Cali. Muy buenas tardes. Alcalde Ospina, gracias por acompañarnos esta noche en Yaniot PM. Su ciudad, Cali, ha estado bloqueada, ha sido vandalizada en algunos sectores, ha sido saqueada también. ¿Por qué estas protestas se han enseñado especialmente con la ciudad de Cali, el lugar que ha sufrido más la violencia en todo el país? Quizás por eso mismo, por el hecho de ser una ciudad que se encuentra en el teatro de circunstancias muy dolorosas y complicadas, por estar tan cerca de los mayores cultivos de hoja de coca del mundo, por estar muy cerca de los espacios donde hay minería ilegal, por tener sistemáticamente una gran cantidad de comunidad desplazada y por tener a jóvenes durante muchísimo tiempo sin oportunidades ciertas para vivir con dignidad. Pero también diría yo que el fenómeno de la pandemia, después de un año de encierros, de soledad, de dificultades, activa toda esta situación, desafortunadamente muy bien aprovechada por quienes quieren hacer daño. Desde luego. ¿Y qué le responde usted, señor alcalde, a los que dicen que los saqueos y el vandalismo es producto de su falta de liderazgo y la inconformidad por el manejo de la pandemia por parte de su gobierno? Si observa la pandemia, la ciudad de Cali ocupa el lugar 13 en cuanto a mortalidad, tasa de infección, ocupación de unidades de cuidado intensivo en el marco nacional. Y si observa nuestro gobierno, que estoy acá por segunda vez, las caracterizaciones de ejercicios de inclusión han categorizado siempre un buen trabajo por Cali. Yo creo que no se puede reducir un fenómeno de carácter nacional, quizás hasta global, a la circunstancia local de Cali. Pero por su situación geográfica, como usted lo dice, hay grupos que están aprovechando esta situación de pobreza, de incertidumbre, para hacer de las suyas en forma violenta. Usted ha dicho que estas protestas también son un ataque contra Cali, pero hay miles de familias viviendo en la pobreza, sin oportunidades de estudio, de trabajo, comiendo una vez al día porque los accesos a la ciudad han sido bloqueados con altos índices de criminalidad. ¿No es lógico que explote un poco esta olla hirviendo? ¿Qué propuesta hay de parte de su gobierno para mejorar la calidad de vida de estas personas? Lo primero que creo es que no podemos reducir el tema a un asunto meramente local cuando hoy tenemos manifestaciones en todo el país, en el campo, en otras ciudades. Bogotá ayer solamente fue, digamos, eje de 15 quemas de centros de atención inmediata CAIS de la policía. De tal manera que no se puede reducir un fenómeno de estas características a la ciudad que más sufre y que es víctima de lo que desafortunadamente tenemos. Pero usted tiene razón, tenemos bloqueada la ciudad y tenemos falta de asistencia alimentaria, de servicios de salud para las grandes mayorías. Nuestro gobierno lo que adelanta y lo que tiene en su rol a desarrollar es tratar de construir unos mínimos.
unos mínimos para un cordón humanitario que permita la asistencia, unos mínimos para desarrollar con la comunidad, con la iglesia, con todos aquellos que quieren la vida, territorios de paz, y unos mínimos para que nuestra fuerza pública evite y pare el saqueo. Pero el tema es de unas complejidades tal que no es un tema meramente de una alcaldía la que lo debe resolver. Hemos visto en varios videos en las redes sociales, videos de policías junto a miembros del Escuadrón Antidisturbios de Cali disparándole a los civiles. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿de dónde vienen las órdenes de disparar contra los ciudadanos? Primero quisiera decir que no todo lo que se tramita en videos necesariamente corresponde a la realidad. Hoy, por ejemplo, vi un video de un helicóptero supuestamente disparando a la comunidad y no era en la ciudad de Cali. Y en otras ocasiones he visto videos que especulan, maximizan y señalan una tendencia de opinión intentando crear un caos. Pero jamás se nos ocurriría a nosotros como demócratas, como defensores de derechos humanos y de vida, orientar a que la fuerza pública actúe con armas de fuego frente al manifestante. Hemos desarrollado mucho en la humanidad, en el derecho constitucional a la protesta y a la movilización, como para que a algún agente, en mi caso como alcalde, se me ocurriese que la policía disparara contra la manifestación. Eso es un imposible ético. Es también un imposible en toda mi historia. Nunca lo haríamos, nunca lo haremos. Sin embargo, ha sucedido, alcalde. ¿Cree usted que le ha faltado entrenamiento a la fuerza pública para contener las protestas? Creo y que adelantamos inmediatamente lo pertinente, constituir una mesa de verdad muy transparente para que con las organizaciones de derechos humanos, la Organización de Naciones Unidas, demandando a que se dedique un fiscal especializado para ello, esclarezca los hechos. No puede ser, digamos, un tema que sea sancionado o condenado a la fuerza pública sin que existan todas las herramientas, evidencias y estudios que determinen efectivamente quién pudo haber accionado el acto. Ujú. Bueno, se habla de unos 380 heridos. Estuve leyendo en la prensa local 211 civiles y 171 policías. Se menciona la cifra de más de 20 muertos. Alcalde, ¿qué solución propone su alcaldía para evitar que la fuerza pública siga cometiendo atropellos contra los derechos de los manifestantes para protestar y también para proteger la propiedad privada después de estas imágenes de violentos saqueos y vandalismo y destrozos en zonas comerciales? Induce usted la pregunta señalando de la fuerza pública que atropella. Y yo debo decir que aquí hay muchos temas donde la fuerza pública ha sido valiente, cumplidora, seria, y por tanto yo no podría adelantar un ejercicio de generalización ni podría adelantar un ejercicio de condena. Lo que sí debo decir es que sí se ha tenido una batalla campal que está llevando cada vez más la ciudad a niveles y espirales de violencia que nunca habíamos tenido. Y sí tenemos que realizar una actividad de derechos humanos y protección de vida que posibilite ese desescalonamiento de la violencia. Sí tenemos que orientarnos a constituir corredores humanitarios, sí tenemos que consolidar territorios de paz y de vida y sí tenemos que invitar al gobierno nacional a que establezca las mesas de trabajo, las mesas que orienten una solución integral a estos problemas. De alguna manera no podemos quedar atrapados en la violencia, no podemos continuar con el ciclo permanente en la historia de Colombia, que ante las manifestaciones se soluciona con masacres. Aquí, ante la manifestación, se tiene que solucionar con diálogo en el marco constitucional, dando respuestas acertadas para todos. Y tengo entendido, alcalde, que ya se ha decretado como una especie de tregua entre los manifestantes y la policía en algún sector de Cali. ¿Es esto un buen Hemos comienzo? trabajado, hemos trabajado muy duro, y seguiremos trabajando para crear este clima de entendimiento, para que Cali, lejos de ser un teatro de operación de guerra, se convierta en el escenario y en el territorio de una paz que necesita Colombia.
y lejos de seguir negando los conflictos, le demos respuestas a los conflictos de forma distinta. Yo creo que ahí está el tema y allí está la acción. Pero para poder lograr esto, todos tienen que entender la importancia de flexibilizar posiciones y deben de entender que nuestras mamás, nuestros niños, nuestros abuelos necesitan albergar alimentación. De lo contrario, será insostenible tener a Cali como territorio y escenario de diálogo y paz. Sé que se reunió con algunos embajadores y con miembros y representantes de organismos internacionales. ¿Qué espera usted de la comunidad internacional? ¿En qué pueden ayudar? Que no podemos atrasar un minuto en la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. No podemos reducir un minuto en la oportunidad de que nuestras personas no sean vulneradas en ninguno de sus derechos constitucionales, en ninguno de sus derechos humanos. Jamás podemos permitir eso. Hemos avanzado como humanidad y no podríamos echarnos al siglo XIX o al doloroso siglo XX. Tenemos que pensar hacia adelante y pensar en protección de derechos humanos y para ello convocar a la Organización de Naciones Unidas, a los embajadores, a que establezcan y acompañen ese proceso que adelanta el alcalde de Cali de protección de derechos humanos. Y por último, señor Ospina, ¿qué se espera para los próximos días, especialmente en materia de pandemia, el pico de contagios después de la protesta en medio de esta crisis de salud sin precedentes que enfrenta el país y su ciudad, Cali? Tenemos que seguir vacunando, aún en medio de la tempestad, por fortuna es algo que ha funcionado. Tenemos que continuar educando para que quienes han estado hiperexpuestos no lleven y sean vector de contagio a los hogares. Tenemos que seguir consolidando nuestra red prestadora de servicios, pero muy importante, tenemos que encontrar una solución política, una solución de diálogo a este conflicto. Si este conflicto no es resuelto de forma integral entre todos los colombianos, arrastrará al país a tener no solamente un pico pandémico con mucho dolor y muerte, sino tener un conflicto de consecuencias incalculables para toda la región. Esa debe ser nuestra acción. Bueno, pues ojalá que se den las acciones pronto y se le empiece a ofrecer a la ciudadanía oportunidades de empleo, de trabajo para ir reactivando la economía en medio de esta difícil situación de pobreza y de violencia en la que se ha visto Colombia en esta última semana. Gracias, alcalde, por acompañarnos. Con mucho gusto, Patricia, pero muy importante esto para terminar. Comprender a nuestros jóvenes, incluir a nuestros jóvenes, promover sus derechos a nuestros jóvenes, escuchar a nuestros jóvenes. Esa tiene que ser la tarea de toda la institucionalidad colombiana. Un muy buen mensaje para terminar. Gracias, alcalde, de nuevo. Y ahora le doy la bienvenida a Marta Rocío Alfonso. Ella es la vicepresidenta y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Sindicato de Profesores de Colombia. Señora Alfonso, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Yaniot PM. Bueno, buenas tardes, Ángela Patricia. Qué bueno saludarte. Las cifras, muchísimas gracias. Las cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo hablan hoy de 24 muertos y más de 800 heridos. ¿Qué número manejan? ¿Qué cifra manejan ustedes? Bueno, nosotros todos los días, terminando el día, o sea, tipo 6 de la tarde, se están actualizando las cifras que tocan el día anterior. Las cifras de ayer por la tarde, o sea, aún no tenemos el consolidado, son de 31 víctimas, o sea, asesinatos. Tenemos 239 acciones violentas, 814 detenciones arbitrarias. Tenemos en este momento cerca de 90 personas dadas por desaparecidas, incluso uno de los registrados hoy apareció asesinado. Tenemos 814 detecciones arbitrarias, 21 personas que han tenido agresiones oculares, 77 casos reportados de disparos de la policía, 10 víctimas de violencia sexual, ¿sí? Para un total de 1.443 hechos violentos, todos documentados
por parte de la policía. Esto es de las plataformas de derechos humanos, pues nosotros todos estamos enlazadas y hemos hecho un esfuerzo por verificar, o sea, porque los hechos se muestren en el contexto, en el territorio, en las condiciones reales, con hora, fecha, precisamente para tener este registro. Y pues una de las cosas muy graves es que se están utilizando armas que están prohibidas en la protesta popular, incluso armas nuevas. Ayer Temblores ONG, que es quien has estado documentando estos aspectos, hablaba de bombas, de ciertos tipos de bombas que generan aturdimiento y Ujú. pues ha habido disparos desde helicópteros a la población, como pasó en Siloé en 2 ocasiones, cuando la gente estaba Gravísimo. marchando. Gravísimo. Cuando hablamos de incidentes de acciones violentas, 239, estas incluyen también, pues, estos saqueos, este vandalismo que se ha visto en varias ciudades y que ha generado muchísima violencia. Las 239 acciones violentas son sobre movilizaciones pacíficas o sobre acciones que se han presentado en los barrios. Por ejemplo, hoy había un video de una familia que sacó un cartel de apoyo al paro y la policía entró e incluso rompió la puerta y todo. Entonces estamos hablando de esas. Frente a los Solamente por hechos parte de la de la policía. policía, sí. Pero me imagino que ustedes también para hacer, pues Hacer tener seguimiento de una los hechos. visión de lo que pasa en el país, también deben documentar en lo que pasa también con incidentes de saqueos y vandalismo e incendios, también que hemos visto Sí. en muchos videos. Bueno, ha pasado varias situaciones que tenemos que mirar. Algunas, por ejemplo, los incendios a peajes, o sea, a peajes, los peajes aquí subieron muchísimo, entonces ha habido movilizaciones en el territorio y obviamente se han dado varias de estas situaciones en el terreno. Voy a decirlo así, cuando nosotros convocamos, no convocamos a esto, pero hay hoy una movilización de transportadores en varias zonas del país. Nosotros tenemos aquí peajes a menos de 30 kilómetros, que es algo increíble, a unos costos altísimos, entonces obviamente hay manifestaciones en contra de eso. Nosotros hemos llamado pues obviamente a una protesta pacífica, pero sí se han dado. Y las otras fue que anoche hubo varias que no se habían dado, situaciones de quema de unos CAI, incluso ahorita yo estaba recolectando esa información, averiguando porque habían o sea, había muchas informaciones cruzadas, y en ese sentido, pues hasta ahora se está mirando porque hubo una acción incluso pues repudiable porque incendiaron, estaban los policías Policías adentro. adentro, claro, Y lo vimos, lo eso, vimos. sí, entonces eso pues obviamente ha generado un rechazo, pues porque eso, quiero aclarar, ese no es nuestro llamado desde el Comité Nacional de Paro, y obviamente hemos tratado de verificar, hay algunas acciones que se muestran de enfrentamientos con la policía donde responden los manifestantes, que son normalmente cuando hay cercos, que lo pongo así, en barrios residenciales se ha presentado y donde la gente responde de una manera a esta agresión. Pero estos hechos que, digamos, no hacen parte Brevemente, de lo por favor. arbitrario. Marca ¿Sí? Rocío, brevemente. Bueno, pues hemos visto también cómo las redes sociales, obviamente hay que verificar, pero han documentado innumerables hechos de violencia a comercios, a instituciones financieras, en medio de estas protestas generalizadas. ¿Por qué continúa el paro nacional si ya el presidente retiró desde el domingo el proyecto de reforma tributaria que fue lo que originó estas protestas? El proyecto de reforma tributaria realmente solo fue retirado ayer y él convocó a toda la institucionalidad y los partidos de la coalición de gobierno a consensuar la reforma. Entonces, esto generó mucho más malestar y obviamente al tratamiento que se dio a la protesta popular. Y quiero dejarte claro que muchos de esos hechos han sido después de las protestas. Las protestas pacíficas han sido masivas, multitudinarias, y se han dado cuando ya la gente se ha retirado en hechos incluso aislados o hechos inexplicables a veces, que no sabemos quiénes la están propiciando. Pero hoy se está pidiendo primero
que se desmilitarice Cali, el Valle y las zonas que están militarizadas, que se garanticen los derechos democráticos, se restablezcan para poder entrar en un diálogo ahí sí sobre el problema tributario, porque es que aquí hay un déficit fiscal que es real y que es cierto que necesita una reforma, pero es producto de la reforma anterior, que dejó un hueco fiscal por todas las exenciones tributarias. Entonces, hoy lo que está buscando el gobierno es taparlas, pero si no deroga las anteriores exenciones, ¿de dónde va a sacar la plata? Sí, parece que ya por lo menos se está considerando eso, derogar esos beneficios tributarios que garantizó la reforma de 2019. Marta Rocío, en vista de estos incidentes violentos que, aunque sí parecieran que fueron aislados, también pareciera que pues se le han salido de las manos a los organizadores, que de alguna manera hay grupos encargados de todo este tipo de desmanes y de la destrucción de la propiedad privada. Como líder sindical, ¿qué mensaje le ofrecen ustedes a los violentos y por supuesto también a la fuerza pública que ha abusado de su poder y ha utilizado armas de fuego para contener a los manifestantes? Bueno, yo creo que aquí es un llamado precisamente a que la movilización ha sido pacífica, civilista. También hay varios hechos documentados donde hay claros infiltrados, eso también se está mirando. Pagos, incluso salen de estaciones de policía, se provocan los desmanes. Hoy Mm. hubo una situación similar que la evitamos en la Plaza de Bolívar. Pero sí es un llamado precisamente a que nos mantengamos en esta protesta fuerte, clara, pacífica, como la hemos convocado. Y del lado del gobierno, pues, si tú le das tratamiento de guerra a una manifestación pacífica, esto se transforma realmente en un campo de batalla, porque la gente también se ha tenido que defender en situaciones como la de anoche en Bosa, un barrio de Bogotá, donde fue afectada las casas, gases de gente que ni estaba en la protesta por parte de la policía. Entonces esto se vuelve incontrolable y sí. Es importante dejar claro que, como decía, no todas las protestas han sido violentas y vale la pena contar que hay miles de personas manifestándose pacíficamente a través de actos culturales. Ustedes dicen que siguen en pie de fuerza invitando a manifestar pacíficamente. La pregunta entonces será, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a protestar? Patricia, mira, anoche nosotros que llamaron al diálogo social, en ese mismo momento habían intervenciones, cerraron varios municipios donde la gente estaba totalmente pacífica, le llegaron a muchos líderes y esto demuestra pues que hay un doble discurso, incluso varias, no solo los convocantes a paro, sino otros que han estado de lado decían es que es imposible llegar a un acuerdo mientras se esté generando una violencia contra las protestas pacíficas que son el 98%. El 98%, o sea, pueden ser fuertes porque hay bloqueos, porque se generan alteraciones obviamente del orden público al llenarse las calles, pero no estamos por fuera de lo constitucional y no se puede dar un tratamiento por fuera de eso a esta gran mayoría de personas que salimos de esta manera a protestar. Bueno, y mientras las protestas se mantienen en el cauce de la protesta pacífica y civil, ¿qué perspectivas se plantean ustedes de cara al futuro en medio de estas mesas de diálogo que parece el gobierno ha iniciado, se está planteando para entrar a, no sé, lograr consensos? Mira, del lado del Comité Nacional de Paro se planteó inicialmente desde el 2019 un pliego grandísimo, pero iniciando la pandemia digamos, se concentró en 6 puntos centrales que son como lo que tiene que ver con lo urgente, con vida, derechos humanos, con la reforma laboral y algunos aspectos que están ahí. Pero también hay que tener en cuenta, Patricia, que aquí hay varios territorios. Por ejemplo, está la lucha contra el glifosfato, la aspersión de glifosato, que está en los territorios y que quienes están allí tienen sus representaciones. Entonces, el Comité Nacional de Paro lo que busca es que se respete y que se agende. Por ejemplo, mañana instalamos mesa de negociación de solo FECODE, de la Federación, porque se presentaron los pliegos
en febrero y no se habían instalado las mesas. Entonces van a haber muchos sectores con sus propias reivindicaciones, pero hay unas que son generales y que son las que han generado la protesta, que tienen que ver con estos puntos básicos del problema de lo de salud, porque ese es otro requerimiento que se está pidiendo, y es que se retire un proyecto de salud que privatiza aún más la salud. Y lo mismo la ley de trabajo, que precariza más el empleo, que es un decreto que ya está aprobado. Entonces, ahí hay unas luchas que son sectoriales y que habrá muchas mesas de negociación con su representatividad, y otras que son las nacionales, donde el principal derecho es la garantía a la vida y a la protesta social dentro del Estado Social de Derecho. Bueno, pues son grandes reformas que buscan revertir o, bueno, renegociar. Son problemas estructurales que el país necesita encontrar solución. Gracias, Marta Rocío, por acompañarnos en Yaniot PM. La situación del país sigue siendo muy preocupante. Se necesita con urgencia lograr consensos, sentarse a dialogar, a escuchar al otro, a oír las posiciones de las diferentes fuerzas y grupos del país para encaminar a Colombia hacia una recuperación económica y hacia programas de empleo que saquen a más del 40% de la población de la línea de pobreza a donde ha caído a raíz de esta pandemia del coronavirus. El presidente Duque inició este miércoles conversaciones con diferentes sectores para buscar soluciones a la crisis, pero manifestó que no descarta decretar el estado de conmoción interior, algo que rechaza la oposición, indicando que agravaría la situación de violencia. Voces internacionales además siguen haciendo un llamado a la cordura para que se ejerza el derecho de manifestarse de manera pacífica y que no se use la violencia contra la propiedad privada o contra los civiles o contra la fuerza pública. Las armas no se pueden usar para contener manifestaciones. También es inconcebible que el vandalismo sea una forma de protesta. Y a los responsables de estos atropellos, bien sea en la fuerza pública o estos atropellos de vandalismo y saqueo contra la propiedad privada, lo mínimo que podemos esperar es que enfrenten la justicia y paguen por la violencia desatada, si es que no es mucho pedirle al Estado colombiano. Gracias por acompañarnos en Yaniot PM. Los invito a que nos sigan en nuestra página en internet, univisionnoticias.com. Hasta la próxima.